Bueno, pues hoy tenemos la presentación de un libro que se titula Cómo el ejército americano contagió al mundo la gripe española, cuyo autor es don Santiago Mata. Pues este libro, nosotros en nuestra sección no solemos hacer presentaciones de libros porque el cometido nuestro es conferencias. El problema es que este libro a mí me implicó desde el primer momento porque mi familia sufrió la gripe y buena parte de ellos se fueron en ese infausto momento. Quiero decir que mi nombre precisamente se debe a una tía que murió a los 18 años, en la que mi abuela precisamente tenía su especial apoyo. Era una señora, según dicen, guapa, alta, fuerte, pues como se dice en el pueblo, una señora fanfarrona. Y nada, la gripe se la llevó en poquísimos días. Y luego otro hermano, también de 12 años, Santiaguito, que el pobre no comía, le decían, hijo, pero come, que si no te vas a morir. Que si Dios quiere, aunque no coma, no me moriré. Y murió. Bueno, entonces son estas historias familiares que ocurren. Y yo he crecido pues con mi nombre y comentándome dándome una cierta explicación de que mi nombre se debía a aquel acontecimiento y tal y cual. Nunca me enteré muy bien. Pero en este momento me pareció pues muy interesante el tema y por eso dije, pues este libro lo presentamos. Entonces aquí estamos. Bueno, en la mesa está formada por el autor, don Luis Español, historiador, escritor y políglota que ha publicado diversos libros de historia, así como biografías de algunos masones y personajes como Clara Campoamor y Julián Judería. Este último también fue víctima de la gripe del 18. Don José María Ordóñez, doctor en salud pública, licenciado en farmacia, con máster en la administración sanitaria, en toxicología y en salud pública. Ha desempeñado cargos muy importantes porque es técnico superior de salud pública y trabaja en la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Quiero decir que está especialmente como un experto en epidemiología. No puedo leer todo el currículum porque si no nos pasaríamos leyendo el currículum y no es este el cometido de la presentación del libro. Y luego tenemos a don Santiago Mata, autor del libro que vamos a presentar, es vallisoletano, o sea, no es catalán, es vallisoletano, es doctor en Historia y licenciado en Periodismo. Trabaja como profesor asesor en el Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Sur de Leganés. Ha trabajado en universidades, centros educativos y medios de comunicación en España, Eslovaquia, Austria. En el 2007 destapó el expolio del patrimonio subacuático español cometido por los cazatesoros de Odisei. Es autor de multitud de libros, autor de síntesis en español sobre historia naval y aérea de la Segunda Guerra Mundial y ha publicado una colección de libros bastante prolija. Nosotros tuvimos la suerte de oírlo, de escucharlo en una conferencia que dio en Mitos, Religiones y Humanidades sobre el yunque en España y, por cierto, luego hubo una tertulia bastante viva porque en el Ateneo siempre hay gente muy reacia que, en fin, procura meter en un aprieto al conferenciante. Bien, con la obra que ahora presentamos, el autor se introduce en un aspecto poco estudiado que se solapa con la historia de la Primera Guerra Mundial, como es la gripe de 1918, mostrando no solo su origen estadounidense, sino que tampoco fue de 1918, sino que apareció en 1917. Es un libro interesantísimo, una obra maestra de investigación en el que se habla con detalle de los primeros momentos en que un doctor rural, doctor Lori Miner, pues a la vista de unos casos de gripe muy graves y mortales,
pues empezó a estudiar ese tema, pero bueno, nunca nos habían hablado de él. Ahora podrán conocerlo a través del libro. El autor va relatando lo que sucede en los campamentos masificados con las tropas que en Estados Unidos van a venir a Europa. El relato es sobrecogedor, me fue enganchando, yo lo he leído todo, lo he subrayado lo que me ha parecido interesante, con lo cual pues os puedo garantizar que me parece que lo que digo es así. Me fue enganchando asombrosamente a medida que iba leyendo los capítulos que relataban uno tras otro los hechos que daban lugar al contagio y la transmisión de la gripe de unas ciudades a otras, no solo en Europa. En Europa fue terrible porque además teníamos la guerra, con lo cual pues la gripe tuvo también su papel fundamental. Solo en Francia murieron más de 400 y pico mil, ahí relata con detalle muchos acontecimientos. Sino también entre los distintos continentes. De Inglaterra pasó a la India, de San Petersburgo a toda Rusia, China, Nueva Zelanda, Samoa y multitud de islas. En la isla Reunión, y diréis, ¿por qué habla de la Reunión? Pues bien, me cae bien la isla Reunión. He visto muchos reportajes y es una isla preciosa. Entonces, en la isla Reunión, y además este dato, la semana de Pascua, en 1919, con lo cual todavía había gripe, hubo en Saint-Denis, capital, más de 1000 muertos en una semana. Desabastecido de medicamentos por la guerra, el día 19 de abril, el velero Queen Mary llevaba 42 kilos de quinina y 12 kilos de aspirinas desde la isla Mauricio. Multitud de islas pequeñas impedían la entrada de barcos sospechosos, pero la gripe entraba. Y llegó a Alaska, a Canadá, a Australia, donde, según parece, murieron más de 12.000 personas. El relato es minucioso e impresionante, cargado de información, por eso no se puede dejar de leer. Los científicos tenían al respecto opiniones encontradas. Santiago nos informa de cómo se implicó injustamente a España en el nombre de aquel maldito virus gripal pandémico H1N1. En fin, les recomiendo la compra, 10 euros, y la lectura, sobre todo la lectura de este libro histórico de gran interés. Muy bien escrito, con multitud de anécdotas y dentro de la tragedia resulta bueno. Pues a continuación va a hablar Luis Español. Pues muchísimas gracias, Dominica. Muchísimas gracias, para mí es todo un honor y es además una sorpresa estar aquí porque realmente yo no tenía previsto a principios de este año que iba a tener o poder hablar sobre la gripe española y mucho menos presentar a don Santiago Mata, que es una persona muy interesante. Uno de mis libros favoritos es un clásico francés de Julien Mondin que se llama La traición que crea, la traición de los clérigos, que es en realidad la traición de los intelectuales. Vendrá antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que la culta nación alemana, la patria de tantos filósofos y músicos, pues se dedicara a hacer pelvis, ceniceros con pelvis humanas y reducir y hacer jabón con grasa humana. Vendrá denunciaba la prostitución del intelectual. Decía, no es posible que el intelectual, que es la persona que está al servicio del bien, de la verdad y de las ideas, se prostituya, sirva a la causa del totalitarismo, sirva al mal absoluto, que es el fanático, el que quiere siempre vencer y no convencer porque carece de argumentos. Y precisamente el caso de Santiago Mata es que es el anti-intelectual prostituido, es el auténtico intelectual, la persona que se ha puesto hace ya muchos años al servicio de la verdad, de la luz, si quieren ustedes, no solamente cuando denuncia la penetración de una secta peligrosa como el Yuque entre los medios católicos, sino mucho tiempo antes, al abordar de una forma muy variada distintas realidades. Le debemos obras, por ejemplo, como el Holocausto Católico o el Tren de la Muerte, episodios de la Guerra Civil Española, en que hace falta cierto valor, ¿no? Estos tiempos de, ¿cómo se dice?, de memoria histórica, en que hay gente pues, que no se atreve a contar algunos aspectos de la verdad, que prefieren
hacer mutis. Como recordaba Dominica, fue un artículo suyo el primero absolutamente que denunció el saqueo del precio de la Mercedes por parte de los depredadores de la historia, y por lo tanto yo tengo una simpatía ilimitada por Santiago Mata, porque uno con los años, cuando ya empieza a peinar canas, pues ya lo que quiere es leer cosas interesantes y a gente, conocer a gente interesante, porque personas que ya estén, digamos, en la rueda de la constitución intelectual ya conocemos a muchas, hay demasiadas. Y es un hombre de carácter multidisciplinar, yo podría decir incluso todo terreno. ¿Por qué? Pues porque domina varios idiomas, conoce un idioma centroeuropeo como el esloveno, recordar que es, ¿no? El eslovaco, el alemán, sabe francés, sabe inglés, es capaz de leer fuentes de muy distinta procedencia, de combinarlas. Y claro, por eso tiene obras, por ejemplo, sobre la Kriegsmarine o sobre los U-botes o los submarinos alemanes, porque ha consultado fuentes en alemán, que muchas veces tenemos aquí expertos en España que no saben idiomas y se atreven a firmar libros sobre la aviación cómoda, y dices, ¿y cómo habrán leído las fuentes en alemán? Te quedas siempre sorprendido. Creo que, igual que esta reunión, esta cita es multidisciplinar, porque aquí están, me parece, implicadas tanto la sección de farmacia como las distintas religiones, en este maravilloso Ateneo, cuya vocación es multidisciplinar, pues este autor es el perfecto representante del pensamiento todoterreno. Y además es un autor especialmente oportuno. Una de sus obras más recientes era sobre el asesinato de Monseñor Romero, el famoso Óscar Romero, que era arzobispo en El Salvador y el que mataron los ultraderechistas. Pues creo que salió justo en el aniversario, ¿no? Cuando lo iban a beatificar, me parece, cuando lo iban a beatificar, que tiene una especie de don para localizar un tema que por la fecha, por la cronología, por el acontecimiento es oportuno. Y claro, ¿qué momento más oportuno para hablar de la gripe del 18, de la gripe del 17 y 18, que en el momento de su centenario? Que yo sepa, este es el primer acto acerca de la gripe que devastó todos los continentes y que se llevó por delante a una de cada 20 personas en el planeta. Hablamos de entre 50 y 100 millones de muertos en una época que la humanidad era de unos 1.600 millones de personas. Es decir, estamos hablando de una catástrofe de características cósmicas. No es el meteorito que mató a los dinosaurios, pero poco faltó para que se le pareciera. Esa gripe se llevó por delante a gente muy interesante. Todos ustedes conocen la obra Cyrano de Bergerac, y autores de Montespan. Pues Montespan fue uno de los ilustres cadáveres que dejó detrás esta gripe. Todos ustedes saben que hace unos días se conmemoraba el centenario de la última aparición de Fátima. Bueno, pues de los 3 pastorcillos, Jacinta y su hermanito murieron a consecuencia de la gripe española, y un ilustre socio de esta casa, lo acaba de recordar Dominica, lo ponía Juderías, de que yo soy biógrafo, murió a consecuencia de esta gripe española, llamada gripe española, que en un momento dado se llamó gripe alemana también, porque de alguna forma tenían que llamarla, poner un nombre para distinguirla de otras gripes, y evidentemente no era la elección de gripe española una elección inocente, y precisamente don Santiago nos explicará, y de hecho explica en el libro, de qué forma se convirtió esa bronconeumonía en gripe española, que es hacer de la leyenda negra, convertirla en un virus, ¿no? Precisamente esta obra no entra en el origen de esa epidemia, se limita a centrarse en un episodio central, un episodio totalmente crucial, y no voy a decir vital, porque es más bien antivital, ¿no? Que es el momento en que esa enfermedad terrible, muy rápida y que mata a los más sanos, que se ceba en las personas en edad nupcial, que pueden tener hijos, chicos de 18, 20, 30 años, caen como moscas, está localizada en unos campamentos militares de los Estados Unidos. Entonces, el verdadero hallazgo, porque es un hallazgo de don Santiago Mata, no es un hallazgo médico, no
es médico en absoluto, pero el hallazgo ha sido releer fuentes olvidadas, reencontrar libros escritos en inglés y publicados hace ya 85, 90 años y darse cuenta de que el fenómeno que estaba siendo descrito en esos libros era la famosa bronconeumonía, la famosa gripe del 17-18. Esto es un acontecimiento, porque ustedes si miran las Wikipedias, las enciclopedias al uso, no van a ver que se atribuya esta gripe al desplazamiento de tropas realizado durante la Primera Guerra Mundial. Y eso es un tema fascinante. ¿Por qué es especialmente fascinante? Porque muchas veces en las historias de las guerras nos olvidamos de que la realidad siempre sorprende, de que la historia se caracteriza por ser un sombrero de copa del que salen conejos inesperados, ¿no? Piensen ustedes que quizá de los dos momentos más cruciales de la Primera Guerra Mundial no tienen absolutamente nada que ver con cañones, con divisiones, con bayonetas, con tropas, con movilizaciones o con vuelos de guerra. Tienen que ver con esta epidemia, de la que vamos a hablar ahora, y tienen que ver, por ejemplo, con algo que nadie había previsto, que es cuando los alemanes deciden introducir, gracias a un vagón sellado, a Lenin y a 31 altos cargos del Partido Comunista a través del territorio alemán y llevarlo hasta la frontera, bueno, llegar hasta Suecia y de ahí a Finlandia y de ahí a Rusia. ¿Quién había previsto en el año 17 que por el hecho de introducir a los comunistas en el imperio zarista, el imperio zarista iba a colapsar y de repente los alemanes se iban a encontrar en disposición de ganar la guerra? Estuvieron a punto. Los comunistas, después del Tratado de Brest-Litovsk, entregan a los imperios centrales la mitad de la Rusia europea, el 80% de sus fábricas y de sus recursos, y lógicamente los imperios centrales, tras la rendición de los rusos, tras el Tratado de Brest-Litovsk realizado por los comunistas, tenían que haber aplastado a los aliados occidentales. No lo hizo. No lo hizo gracias a la llegada masiva de tropas norteamericanas. Tropas norteamericanas que llevaban con ellas desde hacía meses el virus de la gripe. Esto es por contextualizar. Afortunadamente, esta gripe afectó a todo el mundo. No fue un factor determinante en la guerra. No afectó más a los americanos, ni a los franceses, ni a los ingleses, ni a los rusos, ni a los alemanes, o a los austriacos, o a los turcos. Fue un fenómeno global y fue también la prueba de que muchas veces el pensamiento a corto plazo es catastrófico. Podrían haber los americanos en el momento crucial de la guerra mundial, en el momento en que más se necesitaban sus tropas en el frente europeo, dejar de mandar chicos para ayudar a sus aliados. Gran pregunta. Desde luego hubo algunos que se hicieron y otros que dijeron, como les explicará el señor Marta, dijeron no, lo siento, vamos a hacer pequeños controles sanitarios y tal, pero hay que seguir con el esfuerzo de guerra, hay que seguir emitiendo bonos del tesoro, hay que seguir financiando lo que es el esfuerzo bélico, porque si no esta guerra la vamos a perder. Y bueno, podemos decir que en el fondo, si lo pensamos bien, esta catastrófica epidemia que no dejó títere con cabeza es consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Porque de no haber existido esa necesidad imperiosa de mandar personas a morir al frente, indudablemente se habían hecho las cosas de otra forma. Y eso también nos demuestra, estamos viviendo ahora unos días médicos, unos días históricos. Ustedes pensaban en enero de este año que íbamos a tener en octubre una crisis en Cataluña como la que estamos viviendo. Pues no. Eso demuestra que las cosas nunca salen como nadie lo había previsto y que en el fondo la única auténtica, verdadera conspiración que existe es la conspiración de los imbéciles. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, Luis. A continuación va a hablar don José María Ordóñez. Sí, buenas tardes. Bueno, como ustedes saben, la gripe es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias causada por un virus que
presenta de forma estacional, en la que tradicionalmente nos vacunamos y ahora estamos, en concreto en algunas comunidades autónomas, hoy han empezado ya las campañas en la Comunidad de Madrid, donde yo trabajo, pues está a punto también de empezar. Pero también está la que se presenta de forma pandémica y que afecta de una forma mucho más amplia a nuestros países, a la vez y más. Para hacernos una idea, la gripe estacional, frente a la que nos vacunamos todos los años, nos suele dejar una alta carga de enfermedad, pero también de mortalidad. La sobremortalidad puede ser en torno a los 4.000 cada año en España, que tiene, yo creo, una cierta importancia y sirve, como decía mi anterior en el uso de la palabra, para contextualizarlo. Sin embargo, las gripes pandémicas son mucho más graves. Aparecen de vez en cuando sin seguir un patrón concreto y pueden durar varios años. De hecho, en lo que va de siglo hemos padecido 3 pandemias. La gran pandemia de gripe que tuvo lugar entre marzo del 18 y febrero del 19 realmente empezó antes, en el 17, acabó también un poco más tarde, posiblemente en el 20. Pasó a la historia con el merecido nombre de gripe española. La influenza, que era como se conocía esta gripe desde el final de la Edad Media, ya había diezmado en el año 1580 ciudades como Madrid o Barcelona, causando la muerte de algunos personajes ilustres como Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II. Hacia el año 1889 nuevamente llegó a Madrid, donde según algunos datos dejó 2.000 muertos. Pero fue a partir del año 1918, con su terrible tributo de víctimas, cuando la gripe se volvió endémica en el mundo, hasta convertirse en una de las pocas enfermedades infecciosas que generan alarma y preocupación. Recientemente, como ustedes saben, se ha tenido que abordar desde las instancias de la salud pública, tanto de forma internacional como nacionalmente, 2 amenazas de gripe. Lo recordarán porque los medios de comunicación se hicieron eco de ellos. La de origen aviar, el virus H5N1 en el año 2006, y la de origen porcino H1N1 en el año 2009-2010. Volvamos a la pandemia del 18 y 19. Lo que se sabe es que se cobró entre 25 y 40 millones de vidas, aunque hay autores que hablan de 100 millones. En cualquier caso, muchas más vidas que la propia cautividad. Esto lo comentábamos antes de empezar con el propio autor, ¿no? En qué medida recabar esta información que ya está en los archivos, pero que nunca está a lo mejor excesivamente bien recogida, nos puede permitir conocer realmente la magnitud de esta pandemia. Y por eso pues, oscila en ese abanico tan amplio. Y depende con qué autores hablas, te encuentras en que hablan en una horquilla de 25 a 40 y otros incluso llegan a cifrarla en torno a los 100 minutos. Como ustedes saben, se han barajado diferentes hipótesis sobre el origen de esta pandemia. Una es la hipótesis autóctona, que va usándose la